Bueno. Bien, bueno, hacía mucho tiempo que no charlábamos, que no podíamos dialogar con vos. Acá te tenemos para nosotros solitos, bueno, para mí sola no, para la audiencia, por supuesto, para todos los que nos están escuchando a través de Zona, a través, bueno, de la 101.9 y a través también de la 90.5 en Mechongué, el partido de Balcarce. Vamos a hablar de temas que nos preocupan, de temas puntuales. Yo considero que Pablo Tamendi es un estudioso de todos estos temas, de todo lo que tiene que ver con los derechos de los usuarios, ¿no? Siempre está lleno de papeles y siempre está leyendo y actualizándose. Por eso que es la persona idónea para hablar de este tema. Bueno, ¿cuánto se habla, no? ¿Se viene un futuro aumento de luz? ¿Cómo vamos a pagar las facturas de gas? Porque nos la están dividiendo, nos las van a dividir en 4 cuotas, por ejemplo. Bueno, todo eso quiere saber la gente y vos nos lo vas a explicar perfectamente. Bueno, si querés, si te parece, empezamos por la pregunta que hizo Carlos Weisbol. Carlos Güero, que está referido un poco a esto que vos también hacías referencia, que tiene que ver con el aumento de la luz. En realidad, no está previsto literalmente, conforme la resolución del Ministerio de Infraestructura que se dictó en abril de este año, un aumento. Sí, lo que ocurrió, como lo expresó Carlos, es que existió un bimestre durante el cual no se aplicó ese aumento, en razón de que existió un amparo interpuesto por la organización CEPIS, por la Asociación de Defensa del Consumidor, mediante el cual estuvo durante un bimestre el aumento paralizado, ¿sí? Sí. Luego la Cámara dio marcha atrás, ¿sí? Con respecto a su aumento. Digo esto para ser simple, en realidad es un poquito más complejo, tiene que ver con el efecto con que se concedió el recurso, pero en la práctica implica eso. Y luego en el bimestre posterior y lo que se fueron sucediendo, ese aumento no fue aplicado. O sea, aquello que en ese bimestre no se cobró, ¿sí? Luego no fue recargado en las posteriores facturas que se fueron sucediendo en el año, ¿sí? Entonces, lo que se está especulando es que en las facturas que vengan con posterioridad de octubre, al mes de octubre, se recargue al usuario ese diferencial que no se cobró. Que quedó olvidado por ahí. Exactamente, ¿sí? Lo que nosotros estamos solicitando es que para que no sea tan para el usuario esas facturas sea posible de pagar, que se habilite el pago en cuotas, ¿no? De ese ese diferencial. Ante OSEVA, que es el organismo de Contralor. Vamos a ver cómo se resuelve en definitiva, pero yo he hecho las consultas pertinentes ante OSEVA. Todavía no hay una resolución respecto del tema, pero sí hay especulaciones sobre cómo se podría aplicar y en algún momento eso se va a aplicar. El tema es que en caso de aplicarse, que no resulte tan oneroso para el usuario y que lo pueda pagar, ¿no? A mí me parece, o de un tiempo a esta parte, Pablo, las dos empresas prestadoras de estos servicios, tanto de energía eléctrica como de gas, están más benévolas, o sea, están más como complacientes con el usuario. ¿Es así o no? ¿O se han puesto en que pagás si no te corto? Bueno, lo que pasa que... Hay que ver qué dicen los usuarios también, sí, ¿no? Sí, a ver, el año pasado también fue un año especialmente fatídico, ¿no? Porque hubo muchas marchas y contramarchas, mucha confusión respecto del usuario, muchas facturas que por ahí, vamos a suponer, a mí me pasó. Yo, por ejemplo, estaba en octubre y me apareció una factura impaga del mes de junio.
por ejemplo, ¿no? Eso es lo que dice la gente. La gente está reclamando mucho ese tipo de situaciones, ¿no? Que dice que, bueno, cuando termina de pagar, de pronto aparece otra nueva factura. Eso pasó mucho el año pasado, en razón de tantas marchas y contramarchas respecto de los amparos, ¿sí? Que, por ejemplo, a personas que estaban tranquilos, ¿no? Porque habían abonado debidamente sus facturas y con la tranquilidad que había una suspensión en la facturación por parte de la justicia, luego les llegaba de repente un de corte por parte de la empresa, ¿sí? En realidad la empresa también hizo un muy mal manejo de esto porque no informó debidamente al usuario acerca de todas estas circunstancias, de manera que el usuario pudiera estar suficientemente informados sobre cómo debía precaverse, ¿no? En su economía cotidiana para poder afrontar estos aumentos. Ya saldado lo que ocurrió durante el año pasado, bueno, ahora estamos dentro de una normalidad y medianamente el usuario está informado acerca de cuánto, medianamente informado, ¿no? Porque es bastante también caótico la resolución que dictó en abril el Ministerio de Infraestructura. Es muy complejo poder llegar a darse cuenta, a calcular y a poder ahorrar, ¿no? Conforme se pretende por parte del Ejecutivo. Pero bueno, por lo menos no es tan caótico la cotidianidad en el pago como sí ocurrió durante el año pasado, ¿sí? Con respecto a las tarifas de gas, lo que ocurre es que todavía a muchos no les han llegado todavía en el distrito Esquina Alvarado, pero el ministro Aranguren anunció hace ya más o menos un mes el pago en cuotas de las facturas de gas. Sí. Que es un poco también la pregunta. Bueno, ya venían, ¿no? En dos troqueles. Claro. O sea, ya venía o sea, que la liquidación se hace, bimensualmente y el pago mensualmente. ¿Sí? O sea, esto en la parte que implica en la práctica que en la facturación viene la medición de 2 meses, pero uno lo puede pagar de manera en 2 cuotas, ¿no? ¿Qué pasa? Era bastante confuso y a primera vista aparecía como algo beneficioso, que uno pueda pagar en más cuotas algo que en principio aparecería durante los meses de invierno como bastante oneroso, porque por lógico uno, digamos, se consume más gas en invierno por una cuestión de la calefacción, ¿no? El tema es que después, yendo a la resolución, o queriendo encontrar la resolución que explicara esto, nos encontramos que en realidad no existe ninguna resolución, sino lo que existe es simplemente una notificación a las empresas, sí, indicando un diferimiento en el pago del 50% de las facturas que se emitan del 25 de agosto al 31 de septiembre, al 30 de septiembre, ¿sí? Perdón, desde el 25 de agosto hasta el 31 de octubre, sí, en principio dije bien. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que las personas que les van a llegar las facturas a partir del con emisión a partir del 25 de agosto se van a encontrar con, por acá tengo, no sé si se puede llegar a ver en la camarita.
A ver si lo acercás un poquito. Por acá está, porque por ahí es que más visualizado, por ahí se entiende mejor. Por ahí se van. Este es un ejemplo de una factura que le va a llegar, ¿sí? Ahí está, se ve perfecto. Bien. Entonces, lo que le va a aparecer es en la parte, ¿sí?, en donde se detalla, ¿sí?, todos los conceptos y los importes donde uno que se deben pagar. Una frase que dice total liquidación del periodo, ¿sí? Sí. Por un monto X, en este caso es 1.565, ¿sí? Pero después, más abajo, ¿sí?, va a aparecer abajo de todo un concepto que dice total a pagar. Y si vos observas, es la mitad del importe que dice total liquidación, ¿sí? Este importe, ¿sí?, que significa el diferimiento del pago, de lo cual recién hablamos. Ese es el 50%. 50%. Sí. A su vez tiene, como entre paréntesis, un 1, que a su vez remite, ¿sí?, a un detalle de la factura más abajo que explica, ¿sí?, que ese diferimiento de pago lo va a pagar a su vez en 2 cuotas en la próxima factura, ¿sí? ¿Qué pasa? En principio es engañoso respecto del usuario. ¿Por qué? Porque en realidad el total a pagar en realidad por el usuario no es 700, la mitad, estos 782 que veíamos recién, ¿no? Sí. Sino en el total de lo que consumió el usuario es el total del bimestre que se le imposibilita pagar en un solo pago al usuario. Traducido, lo que va a ocurrir, ¿sí?, que el usuario que por ahí, si bien vienen las cuotas mensuales, ¿sí?, si bien viene, la posibilidad del pago en 2 cuotas, ¿sí?, hay muchas personas, ¿sí?, que para quedarse tranquilos respecto de que no tienen ninguna deuda, lo abonan el total. El total, claro. ¿Sí? Bien. Lo que va a ocurrir con esta factura es que no lo van a poder hacer, ¿sí? Es decir, no está previsto dentro de los troqueles, ¿sí?, que van a venir en la factura esa posibilidad. Bien. Es decir, va a tener que ser dividido sí o sí. O sea, lo que se divide van a venir 2 troqueles por la mitad, ¿sí?, de la facturación de ese bimestre. ¿Se entiende? O sea, vamos a suponer, yo gasté, el total de la factura es 1.000 pesos. Sí. ¿Sí? Bueno, va a decir, bueno, el total a pagar que usted tiene, ¿sí?, es de 500 pesos, que es el 50% de esos 1.000. De esos 1.000, sí. Los troqueles van a venir por 250, 250. ¿Se entiende? Sí. Es decir... Porque ¿cuántos troqueles van a ser? 4. Los troqueles, ¿sí? Ahora lo que va a venir durante la facturación que yo indiqué, que es el 25 de agosto al 31 de octubre, van a venir solamente con 2 troqueles. Sí. ¿Está? Los troqueles, va a aparecer solamente desdoblado la mitad de la facturación. ¿Sí? Es decir, yo solamente voy a tener la posibilidad de pagar la mitad de la factura en 2 veces. ¿Queda claro? Sí. No voy a poder pagar la totalidad de la factura aunque quiera. Ahora, no te da la opción de poder hacerlo. Sí. Eso es una primera, nosotros consideramos que es una primera infracción a la Ley de Defensa del Consumidor y al Código Civil, porque en realidad la opción la debería tener el usuario, no imponértela al Estado. Además es un lío, porque hay mucha gente que, como vos decís, quiere pagar para ya quedarse tranquilo, quiere pagar el total y va a tener que andar pagando en cuotas, amén de que a veces, por ejemplo, hay gente que cobra y paga todas sus cuentas y porque después ya se queda seco y entonces no vas a poder estar desdoblando, no podés hacer lo que desdoble la factura. Exactamente. Acá está la otra partecita de la factura, sí,
que recién no lo encontraba, que es, vuelvo otra vez, donde dice diferimiento de pagos 50%, que tiene entre paréntesis 1, ¿sí? Esto remite a una aclaración. Esta aclaración va a estar abajo de todo, chiquitito, ¿sí? Y dice, se incluirá en la próxima factura. ¿Sí? Qué ganas de complicarnos la vida. Sí, la verdad es muy confuso, y lo que tiene que tener en claro el usuario, que tiene que tener mucho cuidado, porque si se mira ligeramente la factura, generalmente uno no se pone a analizar la totalidad de la factura, ¿sí? Uno dice, bueno, me dice que yo tengo que pagar 300 pesos, voy y pago 300 pesos. No, generalmente la gente usualmente no me pongo a analizar cuáles son los conceptos y los impuestos y los cargos, cargo fijo, cargo variable que se debe pagar. Esto se crea, digamos, en los usuarios la ficción de que en realidad la factura es barata, y más en un mes de invierno, cuando en realidad solamente está pagando el 50%, y el otro 50% lo va a tener que pagar, ¿sí?, en la factura posterior, o sea, en el periodo posterior. O sea, le va a venir recargado en la factura posterior. Esto porque el gobierno presume, ¿sí?, de que el periodo posterior, ya entrando a la primavera, ¿sí?, en general se consume menos gas, al haber menos consumo viene menos la factura, y entonces hay más posibilidad de recargar con lo que uno gasta más en invierno, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, nosotros en nuestro distrito, en nuestra región, tenemos frío hasta bastante entrado el año, ¿sí? Entonces, yo puedo